avanzar hacia un esquema cambiario distinto al actual, evidentemente, porque es más eficiente y libre. Ahora, eso me dice varias cosas. Primero, que va a haber un cambio en el esquema cambiario y que el cambio va a ser de acá a fin de año. Probablemente inmediato, empiece progresivamente, porque eso de avanzar suena a una hoja de ruta progresiva. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI, ya hemos hecho varias veces la introducción con Héctor. Me interesa mucho tu opinión de lo que sucedió este fin de semana. El presidente sacando la carta de que va a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso y dando a entender, después mostramos ahí el videíto que hizo ahí para TikTok o para Instagram posterior, donde dice que va a enviar el acuerdo con el fondo y que eso significa fondo fresco, ¿no? Él dice que no va a aumentar el endeudamiento bruto y demás, pero da a entender de que la Argentina va a tener fondo fresco del FMI, es decir, que va a aumentar el endeudamiento con el FMI o que el FMI va a aumentar su exposición con la Argentina. ¿Qué interpretación haces? ¿Hay alguna idea de qué significa esto? Porque también el presidente da a entender que vamos a ir a un régimen cambiario más flexible y en algún momento tiene una frase en su discurso que todos tomaron nota, donde habla de la volatilidad, ¿no? Dice, la estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, tampoco significa que no vaya a haber volatilidad, la vida no funciona de esa manera, no es un movimiento rectilíneo, uniforme, siempre hay altos, bajos, momento de tensión y momento de tranquilidad. ¿Qué estás viendo? ¿Que llegaron a un acuerdo con el fondo? ¿Cuál es tu interpretación de lo que dijo el presidente? Yo creo que, Maxi, es prudente imaginar que el presidente eligió muy detenidamente las palabras que usó para definir qué es lo que va a hacer con el fondo. Y fíjate que en las palabras que usó dijo avanzar hacia un esquema cambiario más eficiente y libre, una cosa por el estilo. Avanzar hacia un esquema cambiario distinto al actual, evidentemente, porque es más eficiente y libre. Ahora, eso me dice varias cosas. Primero, que va a haber un cambio en el esquema cambiario y que el cambio va a ser de acá a fin de año. Probablemente inmediato, empiece progresivamente, porque eso de avanzar suena a una hoja de ruta progresiva, digamos. No suena a shock, suena a avanzar hacia. Bien, el fondo seguramente lo que, bueno, lo hablamos muchas veces, lo que no quiere es darle 12.000 millones de dólares o algo equivalente para que el Banco Central pueda financiar en definitiva un tipo de cambio que el fondo considera que está atrasado, sí. Ahora, eso no quiere decir que el fondo no vaya a acompañar ese avance hacia un esquema cambiario que termine antes de fin de año en levantar el cepo. Entonces yo lo que interpreto es eso, llegaron a un acuerdo, hasta hace poco era no vamos a cambiar el crawling peg para nada, no lo está diciendo obviamente porque el mercado saltaría, empezarían a descubrir, pero bueno, en definitiva lo que dijo para, digamos, asumiendo de que no lo dice por azar y que esas palabras están muy bien elegidas, es vamos a cambiar este crawling peg por otra cosa que no definió. Pero es algo que nos permitirá avanzar hacia un tipo de cambio libre y más transparente. Y eso es lo que yo te podría decir. Lo otro es lo que habló con Majul, lo que ya sabemos, que él dice que la deuda neta la deuda bruta no aumenta, porque en realidad lo que hace es rescatar papeles que nunca se iban a pagar. El activo del Banco Central, deuda del Tesoro con el Banco Central. Sí, sí, claro, lo que sabemos es que una vez que, bueno, vos haces eso, obviamente es muy diferente, no es simplemente un cambio de acreedor, en realidad es bastante más, porque lo que tenía el Banco Central eran papeles que se renovaban automáticamente y que no se iban a pagar nunca. Ahora, si el Estado se endeuda con el fondo para rescatar eso, evidentemente es para mejorar los activos del Banco Central, como dice el presidente. Lo que no está claro es qué va a hacer el Banco Central con esos activos. ¿Qué compromiso puede haber tomado con el fondo
en usar esos activos en el mercado de cambio para acompañar ese avance, que no va a ser de shock. Yo no creo que haya un shock delante, ni que el fondo esté pidiendo una devaluación, pero es un avance, un progresivo movimiento hacia algo que termine en una flotación administrada a fines de año, porque el presidente dijo que antes de fines de año levanta el cepo. Eso es lo que puedo interpretar. Esa secuencia se puede adelantar, porque a mí lo que me sorprendió, primero que todas las cuentas que yo he mostrado de la cuenta corriente del balance de pago y demás, el FMI la debe tener, pero estudiada, debe tener, no sé, 10 tipos mirando los números y discutiendo qué se hace con esto, ¿no? Lo que mostraba, ¿no? Que el gobierno ha ido buscando puentes y ya los puentes se te terminan bajo el esquema del cepo, ¿no? Acá el único puente es que, bueno, que en algún momento entren capitales en serie, o sea, sea inversión directa o inversión de cartera, y para eso no tenés que tener cepo, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ir en este momento a salir del esquema cambiario actual, y bueno, tiene su riesgo. Vas a encarar todo un proceso electoral, estás, bueno, los 10.000 millones de dólares que te puede dar el FMI, o ponerle que te dé 15.000 millones, pero supongo que el FMI te dice, mirá, te doy esto, pero si vos querés usarlo, pongamos unas bandas cambiarias de intervención. Vos no vas a intervenir con el dólar a 1.050 o el dólar a 1.080 vendiendo ahí para tener este dólar. Seguramente. O no me basta vender todos los dólares en el financiero como estás haciendo con el 20% de las exportaciones. Entonces, ¿puede ser que se acelere ese cambio de régimen cambiario? Bueno, el presidente hasta hace poco y el ministro decían que el crawling peg no se cambiaba y decían que después de octubre seguía. Sí. Con lo cual, evidentemente yo creo que hay un cambio en todo esto. Y cuando el presidente habla de volatilidad, se está curando en salud. Evidentemente es riesgoso lo que está por hacer, pero es indispensable a su vez. Sí. Vos tenés que levantar el cepo. Si vos tenés este tipo de cambio, como vos señalabas, estás en una cuenta corriente deficitaria, tenés deudas en moneda dura a pagar, y si no levantás el cepo, ¿con qué lo vas a financiar? Como vos decís, el fondo, bueno, sí, un ratito puede financiarte, pero no comen vidrio. O sea, la única forma de financiar un tipo de cambio atrasado es con inversiones, o sea, por la cuenta capital. Y como vos decías, es difícil imaginar que va a haber yo lo que escucho cuando escucho analistas internacionales es que dicen, lo digo en inglés porque es así como lo dicen, Argentina is tradable but not yet investable. Le hace, es un país que podemos tradear los activos financieros e incluso hacer buena diferencia, pero todavía no vale la pena arriesgar a invertir en activos reales, me refiero. Más allá de lo del RIGI, la parte minera, gas y petróleo. Estamos hablando del resto. Así que yo creo que, bueno, el presidente está más o menos anunciando una cosa muy sensible al mercado, que es un cambio del esquema cambiario. Y lo está anunciando como vamos a avanzar hacia ahí. Y dice, va a haber volatilidad, pero este no es el fin del mundo. La volatilidad es inevitable, pero probablemente esa volatilidad el fondo va a acompañar ese avance, me puedo imaginar. No sé si con un desembolso inicial de ese monto, porque la verdad que no lo veo, pero va a acompañar con financiamiento. Financiamiento de fondos frescos, dice el presidente. ¿Y eso qué quiere decir, fondos frescos? Bueno, puede haber varias interpretaciones, pero en todo caso quiere decir que el fondo va a poner algo, como vos dijiste, que va a aumentar temporariamente su exposición. Yo me imagino que al final del programa la exposición del fondo va a reducirse, pero puede haber un aumento inicial de la exposición del fondo, acompañando ese avance del gobierno. También es cierto, Maxi, creo que discutimos antes, que estas cosas que son muy sensibles al mercado, no necesariamente están todas escritas en el programa o en el acuerdo, si querés, o programa, que vas a pasar por el Congreso, porque hay ocasiones, que no es siempre, en los cuales hay side letters, o sea, compromisos paralelos, me refiero. Sí, el régimen cambiario me imagino que no va a pasar por el Congreso un mes antes o 2 meses antes de la implementación, porque imagínate que vuela todo por los aires. Depende de lo que diga, digamos. Vos imaginate que vas de un crawling peg a un crawling band, en el cual en realidad las bandas se van a parecer al principio mucho al peg, porque vas a decir, imagínate que vas a pasar de un 1 a un 1.2 a un 1.3 de
de variabilidad, no es que vas a ir devaluando, es que vas a permitir que el tipo de cambio oscile entre, digamos, 1 o 1,5, digamos. O sea, ese tipo de cosas evidentemente tiene su riesgo, sobre todo porque estamos parados en una cantidad de carry trade. Obviamente los inversores que están en carry trade, esto los debe preocupar, no, ninguna duda, van a tener que hacer un poco mejor las cuentas. Ahora, no, lo que no termino de entender es lo siguiente, ¿no? Vos tenés el acuerdo con el fondo. El fondo te manda 10.000, 12.000 millones de dólares, vamos a ver si es más. Y con esos 10.000, 12.000 millones de dólares, ¿qué haces? Bueno, le rescatás la letra intransferible al Banco Central, le da los 12.000 millones de dólares para las reservas pasan, no sé, de 28.000 a las brutas, me estoy refiriendo, a 40.000 millones de dólares. Y después, ¿qué haces? Introducís las bandas, seguís con el esquema del 20% de las exportaciones liquidadas en el financiero, que las ve pasar el gobierno. No, yo creo, Maxi, primero y principal, yo no creo que lleguen los 12.000 millones de dólares de golpe. Yo creo que un programa de 2 o 3 años puede ser de ese monto o más, pero eso de que te van a dar 12.000 millones de dólares de golpe, yo lo quiero ver. Además, el fondo, creo que lo hablamos ya, pero el fondo sabe que una vez que te da la plata, es tuya. Vos podés tomar el compromiso que quieras, pero después la usás como se te da la gana porque es tuya, está a tu disposición. El fondo va a patalear, te va a amenazar con que va a parar los desembolsos futuros, pero todo termina en un waiver finalmente, de alguna forma o de otra, particularmente con un deudor de esta envergadura como somos nosotros. O sea, yo no creo que me lleguen esa cantidad de plata de golpe. Lo que creo es que va a haber un avance y el fondo va a ir poniendo plata periódicamente. Probablemente ponga un monto inicial, ese front loaded no será de 12, pero será de 5 o algo por el estilo. Estoy imaginando, no tengo información. Pero lo importante es que el mercado sepa que vos estás en un programa que va a avanzar progresivamente y que vas a eliminar, por supuesto, el blend y todo lo demás, pero el fondo está detrás. El fondo te banca y te dio el sello de calidad. Yo creo que eso es importante. Evidentemente hay cierto riesgo en todo eso, pero me parece que en la medida en que el gobierno esté tan firme en la parte fiscal, el riesgo es limitado. Y evidentemente de alguna forma tenés que salir. Además, no es que podés elegir evitar esto. Vos imaginate que vos no vas al programa con el fondo o que en realidad seguís atado al crawling peg porque decís, no lo voy a cambiar. Pero de aquí a las elecciones va a aumentar la volatilidad porque todo el mundo espera que después de las elecciones esto cambie efectivamente. Con lo cual, a mí me parece razonable que el gobierno adelante eso con un programa con el fondo y no espere que esa volatilidad se lo lleve puesto. Así que yo creo que es positivo lo que anunció. Pero vos ves entonces que el traspaso a otro régimen cambiario puede ser gradual, digamos que la eliminación del blend o una unificación cambiaria entre bandas, digamos, donde el Banco Central vende si toca el techo y compra dólares y si está en el piso el dólar. Todo eso podría hacerse gradual, digamos, no en el momento del envío de los fondos frescos por parte del FMI. Yo creo que sí. Además, en realidad el presidente está hablando de avanzar hacia. Tal vez es un defecto mío que estudié Derecho y soy abogado y entonces cada palabra tiene un significado muy importante en los contratos y en este tipo de compromisos. Y me parece que sería muy imprudente que el presidente sacara eso de la galera. Seguramente eso lo escribió, lo releyó, lo leyeron varios y llegaron a todas las interpretaciones posibles que puede ser en el mercado. Avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente, libre y bueno, evidentemente habla de una hoja de ruta. No habla de algo que vas a hacer de un día al otro. Ahora, ¿qué es lo que puede el gobierno haber? Porque estos programas normalmente tienen lo que se llama un plan contingente. Sí. Y es algo que en el último programa de Guzmán no tuvo, y es una fuerte crítica que hizo el directorio a ese programa, que no había ningún plan contingente. ¿Qué hacer si no cumplía? ¿Qué hacer si las cosas no salían como se esperaban? Bueno, esos planes contingentes son siempre muy delicados, porque pueden transformarse en una profecía autocumplida. Entonces, por eso te decía que el programa que va a mandar el gobierno al fondo, va a ser al Congreso,
va a ser lo más evidente, lo que hay, los compromisos más claros. Yo no creo que haya ningún compromiso de plan contingente en lo que vaya a mandar al Congreso, y creo que hace bien, porque si vos se lo decís al Congreso, lo decís al mercado, evidentemente estás provocando algo. Estás diciendo, bueno, es que yo no estoy tan seguro que las cosas van a salir así, por eso hice un plan contingente. Pero seguramente va a tener un plan contingente. Milei envía al Congreso, obviamente, porque hay un aumento del endeudamiento, digamos, ¿no? La ley establece si hay aumento de endeudamiento, tiene que enviar al Congreso. Pero con Guzmán no hubo aumento de endeudamiento neto. Y aún así fue al Congreso, porque el FMI hoy te exige que pase por el Congreso, digamos. El FMI dice, no, tiene un acuerdo a 3, 4 años no lo hago más con un gobierno en Argentina que no sé cómo siguen. Bueno, algo de eso hay. En realidad, cuando vos pedís acceso excepcional, que es cualquier cosa superior al 200% de la cuota, ahora creo que lo llevaron al 400%, si mal no me acuerdo. Pero en todo caso, nosotros estamos en acceso excepcional por lejos. El staff tiene que verificar, tiene que certificar ante el directorio 4 criterios. El último de los 4 criterios es el más subjetivo de todos. Es que el gobierno tiene una capacidad política de llevar a cabo los compromisos incluidos en el programa. ¿Cómo haces para verificar eso? Y bueno, la forma más fácil es pasarlo por el Congreso. Porque si el Congreso te lo aprueba, vos vas y le decís al directorio, miren, esto no es que yo lo digo porque hice así y el viento me pareció que iba a pasar. No, esto pasó por el Congreso. Ahora, tu pregunta debería ser, ¿y qué pasa si no pasa por el Congreso? ¿Qué pasa si el Congreso no lo aprueba? Eso es lo que sería inquietante. Yo te diría que yo no creo que el Fondo Monetario quiera dejarle a la oposición un instrumento de veto en la mano. Si el gobierno no lo logra pasar por el Congreso, y esto estoy imaginando, conociendo el personaje, lo va a aprobar por decreto de necesidad y urgencia. Y vos me decís, ¿el fondo lo va a aceptar? Y probablemente sí, justamente porque no aceptarlo es dejarle a los que se fueron y a la oposición en general un instrumento de extorsión sobre el gobierno muy fuerte. Así que yo no creo que el fondo haga eso. El fondo va... Por supuesto, la forma más fácil de certificar que tiene compromiso político y que el país, no solo el gobierno, está detrás de ese programa, es aprobarlo por el Congreso. Pero si no lo aprueba por el Congreso, yo no creo que eso haga que el programa se caiga. Seguramente el gobierno, así como nombra miembro de la Corte Suprema por decreto, puede perfectamente bien aprobar esto por decreto. Y el Congreso tendría, por supuesto, la oportunidad de vetarlo, pero necesita 2/3, como vos sabés, cosa que no veo que pase.